Buen día con todos. Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Nos encontramos en el curso Gestión de Base de Datos. Implementaremos una aplicación multiplataforma para automatizar el proceso de compras, ventas y control de almacén de la empresa Ani Collection. Docente del licenciado Novar Michel Castañeda Hernández. Autor Mendoza Yachin Nimías Anthony. El resumen de este proyecto y motivo por la que se va a realizar. El presente proyecto de investigación tiene por objetivo fundamental implementar una aplicación multiplataforma con el fin de automatizar el proceso de compras, ventas y control de almacén de la empresa Ani Collection. Debido a la gran dificultad que actualmente viene presentando los trabajadores, se busca solucionar y facilitar el flujo de información, de esa manera teniendo una mejor manipulación de datos y fácil manejo de información. Actualmente la empresa tiene muchos proveedores y también grandes ingresos en cuanto a producción. Esto se debe a la alta demanda de prevenir el COVID-19. La empresa viene abasteciendo a los hospitales con prendas médicas y su gran producción conlleva a comprar grandes cantidades de material, lo cual no cuenta con un sistema para controlar el registro de entrada y salida del material. La empresa no cuenta con un registro de facturación de todas las compras que realiza y de ventas. El automatizar ese proceso se obtendrá en un uniforme de gastos y también de ventas más precisas y detalladas. Para eso, para ello se realizó un estudio y análisis para el planteamiento del problema, realizado una estructura y una organización para luego plasmarla toda la información en un análisis FODA y ser llevada a una matriz que nos dará un enfoque más amplio del estado actual y proponer las oportunidades de mejora. Asimismo, se utilizó el instrumento de encuesta y preguntas para el dueño de la empresa y su personal encargado en el área de producción. Para la realización de la aplicación se utilizó el software de desarrollo integrado IDE como NetBeans, lenguaje de programación Java, SQL Server 2014 y como gestor de base de datos. Asimismo, se trabaja con la metodología de desarrollo software tradicional RUB para el control de procesos en la elaboración del sistema mediante el uso del lenguaje de modelamiento unificado UML, donde se busca utilizar los principios de la gestión por procesos orientados a la necesidad de la empresa, teniendo en cuenta el ciclo de vida de un sistema informático. Con la implementación de un sistema en la empresa Andy Collection se busca brindar una solución de utilidad práctica que le permita analizar mejor la información que posee respecto a sus proveedores, que cuenta con su almacén de sus ingresos mensuales. De esta manera podrá tener información detallada de los procesos, que cuenta con los productos que confeccionan toda la información que le brinda el sistema a través de su base de datos, le permitirá a la administración analizar y tomar mejores decisiones y elaborar sobre todo una adecuada entrega, estrategia de marketing frente a sus competidores. Palabras claves del proyecto: arquitectura de sistema de información que se implementará en la empresa Ani Collection. Implica desarrollar una base de datos, metodología de desarrollo software, sistema informático, técnica de programación, ciclo de vida de un sistema informático que emplea el análisis, diseño, implementación y prueba para un mejor desarrollo administrativo detallado. Pasaremos a ver el, el modelamiento de la base de datos. El diagrama, aquí está realizado en Erwin.
Tenemos la tabla empresa-proveedor. Esta tabla empresa-proveedor tiene como llave primaria código de empresa. El código de empresa es char de 6. Un código generalmente va designado en números y los números están con un espacio de 6 en la llave primaria código de empresa de la tabla proveedor. Tenemos razón social. La razón social va con un varchar de 40. Mm, podría describirse con un espacio no mayor de 40. El RUC de la empresa, su RUC, generalmente un RUC no pasa más de los 11 dígitos. El código postal, char de 4. Dirección, varchar 60. Eh, así como recalco, una dirección es en definitiva, los detalles en nombres son extensos como cortos, pero acá se debe no ingresar no mayor de 60. El teléfono, varchar, con un varchar de 12. Generalmente aquí en Perú el número de teléfonos son de 9 dígitos, pero también aquí se acopla el código de departamento. Tenemos el Gmail, un varchar de 40. Hay Gmail que son muy cortos como también muy extensos. Estado de empresa, o sea, como que está caracterizado, está con un varchar de 20. Tenemos la tabla de distrito, código postal, char de 4. Código postal es su llave primaria de la tabla de distrito. Nombre de distrito, varchar de 50. El nombre de distrito no debe ser no mayor de 50 dígitos. Y bueno, como notamos, la empresa de la tabla proveedor con la tabla de distrito está de muchos a uno. Pueden haber distintos proveedores en un solo distrito. Seguimos. Tenemos la tabla proveedor. La tabla proveedor. Código proveedor con un char de 7. Un dígito de 7. Aquí el código de proveedor es una sigla numérica. La tabla proveedor tiene sus definiciones o tiene por columnas el apellido, que es un varchar de 40, nombres con varchar de 30, número de documento de identidad, un varchar de 12. En casi todos notamos que, casi todas las tablas notamos que las características van de un varchar y un char. Eh, para tener una idea concreta, un char te define de que tiene que tener 5 espacios definidos, de que sí o sí se tienen que agregar tanto como numérico y letra, según cómo se estipula como un código generalmente son números. Aquí tiene que ingresar para que sea apto en el sistema, para que el sistema te dé apto, tienes que agregar los 5 espacios correspondientes, si no, no continúas.
Vemos la sigla, la característica varchar. Y con un varchar, al contrario, no es así. Un varchar, un varchar tienes de 12 espacios, 12 bytes. Eh, Número de documento de identidad, un DNI. El DNI acá en Perú son de 8 números. Haces el agregue de los 8 números y te, te sobran 4 más. Y esos 4 los, el sistema los agrega con espacios en blanco, pero recepciona tus 8 dígitos. Esa es la diferencia entre un varchar y un char. Tenemos fecha de nacimiento, es un date. Sexo, char de 1. Estado civil, char de 1. Porque acá el sexo, en sexo solo podemos poner masculino, M, ¿cierto? Femenino, F. Estado civil, lo mismo, ¿no? Casado, la C, soltero, S, viudo, V. De distinta manera en cómo te encuentras en tu estado civil, ¿no? Si te casaste o no te casaste. Código postal, tenemos un char de 4. El código son 4 números que sí o sí se tienen que agregar. Dirección, una dirección, varchar de 60. Una dirección puede ser Girón Las Lomas 324. Y ahí en total salen como 30 de espacio y me hacen falta otros 30. Esos 30 se agregan con espacios en blanco. Gmail, un varchar de 40. Por extenso debemos tener 40 dígitos. Código de empresa, char de 6, estado civil, varchar de 20. Entre la tabla empresa y la tabla proveedor, la tabla empresa, esto es una relación de uno a muchos. Empresa y proveedor, solo es una empresa de proveedor que te puede tener el sistema, es una sola tabla. Pero proveedores pueden haber en cantidad, proveedores de tela, proveedores de insumos para hacer los teñidos, de piezas para la máquina, puede tener el mismo, mm, los moldes, en distintas categorías tenemos proveedores. Directorio de teléfono, tenemos la tabla directorio, teléfono proveedor. Estos detalles van generados en un extenso con la llave primaria y de registro de teléfono, un char de 6. Acá dirán, ¿por qué char de 6 si el número de teléfono es 9? Un momento, comenzamos. ID de registro de teléfono, quiere decir un ID. eh, Como el registro de teléfono va de forma creciente, comenzamos 1, 2, 3 y va un solo dígito hasta llegar a 10, que son 2 dígitos. Llegamos a 100, son 3 dígitos. Llegamos a 1000, son 4 dígitos. Llegamos a 10.000, son 5 dígitos. Llegamos a 100.000, son 6 dígitos. Aquí podemos agregar 6.000, 10.000, 100.000. Aquí podemos agregar 100.000 números telefónicos. Es una lista inmensa de, de lista. Es una lista inmensa de proveedores que podemos almacenar en esta tabla. Código proveedor es un char de 7. Código de proveedor, sucesivamente. Número de teléfono, es ahí donde ya se guarda el número de teléfono. Es un varchar de 12.
pero como sabemos acá, el número telefónico en Perú es 9. Para agregar los 12, los tres siguientes números son el código de postal o el código de ubicación en dónde se encuentra, en qué distrito, en qué provincia se encuentra el número de teléfono, a dónde pertenece. Observación número de teléfono puede ser de distintos compañías telefónicas como Movistar, Entel, Claro, Vitel, infinidad, ¿no? La tabla proveedor con la tabla directorio de teléfono proveedor es una relación de uno a muchos, porque puede haber, puede haber número de teléfonos, infinidad de teléfonos de un solo proveedor. Un solo proveedor puede manejar distintas cantidades de teléfonos, como podría ser un número de teléfono por compañía, Vitel, Entel, Nextel, y la cantidad que el proveedor desea tener los números de teléfono. Tenemos la tabla de cotización. En esta tabla de cotización tenemos por ya de primaria al número de cotización, que es un char de 13. Esos 13, los 13 espacios, sí o sí se tienen que, se tienen que agregar la cantidad que pide acá. Número de cotización, son char de 13. Tiene que haber 13 números que van estipulados. Código de empresa, código de proveedor, un char de 7. Fecha de cotización, date time. Entre la tabla de cotización y la tabla de proveedor es una relación de uno a muchos. Un proveedor puede hacer muchas cotizaciones, como también una sola cotización, con distintas fechas y distintos acuerdos que pueda tener con el cliente. Entre la tabla de cotización y la tabla orden de compra, también tienen una relación de uno a muchos. Pueden haber distintas cotizaciones con distintas fechas y la orden de compra te estipula el día y el momento, la hora que se acuerda. Tenemos por llave primaria al número orden de compra, un char de 10. El número orden de compra puede ser designado según a la boleta o factura. Vamos notando que también tenemos la tabla factura de compra. En la tabla factura de compra es el comprobante que se lleva el cliente. Tiene como llave primaria número de factura, sus columnas, código de empresa, número de orden de compra, fecha de emisión, subtotal, IGB, el total, estado de factura. Y tiene una relación con la tabla de empresa y proveedor. Una relación de uno a muchos. Una empresa, un proveedor, puede tener distintas facturas según a las compras del día. Podría haber venido a la tienda a hacer su compra en una vez, una segunda vez, una tercera oportunidad, y por motivo el por qué es que concurre bastante a la tienda le parece calidad o le es de calidad los productos que ofrecen. Tenemos la tabla cotización de tela. En la tabla cotización de tela se puede ejercer el peso de la tela, cantidad,
el precio de compra. Precio puede ser por peso, cuánto pesa un rollo de tela, y un rollo de tela cuántos metros tiene. Y tiene una relación de cotización de uno a muchos. Una cotización por una orden de compra pueden ser de distintas o muchas. Tipo de hilo. Tenemos la tabla compra material agregado. La tabla compra de hilo. El sucursal. Compra tipo de hilo va con la relación de la tabla orden de compra. La orden de compra ejerce la cotización. Seguimos. Tipo de documento de identidad. Esta tabla registra qué tipo de documento es. Puede ser una cédula, carnet de pasaporte, su DNI. Aquí recalcas. Código de identidad a la que pertenece el documento. Tipo de documento de identidad va con el enlace a la tabla empleado. El empleado detalla qué tipo de documento es que se identifica. Tenemos la tabla de usuario de empresa. Sus columnas son código de usuario, su password, estado de usuario. Tenemos la tabla área, tabla cargo. Y esta relación es diferente a las que les he mencionado. Aquí tiene una relación de muchos a uno. Puede haber muchos empleados, pero pertenecen a una sola área. Pueden haber muchos empleados que pertenecen a un solo cargo o que tienen un solo cargo. Por decir, en el área de seguridad, tienen a cargo la seguridad. Y por puerta de seguridad son dos empleados con el cargo de seguridad. Por forma de venta, esta es una relación a la inversa de lo que se ha mencionado. Es de uno a muchos. Aquí se puede diferenciar, ¿no? Cómo termina y cómo empieza. Es un solo empleado que puede rellenar distintas proformas de distintos clientes. Tenemos la tabla pedido, que también va con una relación a la tabla empleado, que es de uno a muchos. Tenemos la tabla tipo de producto. Aquella tabla tipo de producto va enlazado a la tabla producto. La tabla producto tiene una relación con la tabla material agregado. La tabla material agregado
tiene como llave primaria código material. Almacén sucursal de materiales agregados. Tiene una relación con la tabla material agregado de 1 a muchos. Almacén sucursal material agregado tiene una relación con la tabla sucursal de 1 a muchos. La tabla sucursal tiene una relación con la tabla tipo de tela. No. Con la tabla distrito. Después de estar al tanto en las características de nuestra base de datos o en el diagrama de base de datos que hemos podido observar, procederemos a ejecutar en el SQL podemos observar que no tenemos ninguna base de datos. Empezaremos con la creación. Create database. Base de datos tienda. Procederemos a crear y enrutando el archivo físico en el disco C. En la carpeta database tienda se creará el archivo MDF, que es un archivo físico, con un size de 590, un max size de 2575, file group de 150 megabytes todos. El archivo lógico será abarcado en el disco C, carpeta database, se creará el archivo lógico. Estos comandos se ejecutarán con el mensaje de se ha procedido a crear la base de datos BD con tienda. Ya. Execute. Comando correctamente ejecutado y nos ha arrojado el mensaje. Se ha procedido a crear la base de datos BD tienda. Nos encontramos en el disco master. Nos iremos a la base de datos tienda. ¿Sí? Aquí tenemos el archivo físico y lógico. Crearemos las tablas. Con sus llaves primarias, sus llaves foráneas.
comando completamente ejecutados. Refrescamos porque todavía no aparece nuestra base de datos. Aquí está base de datos tienda con sus tablas. Nosotros queremos ver cómo está relacionado todas estas tablas en el diagrama de base de datos. Aquí está nuestra base de datos. Tenemos la tabla provincia, departamento, distrito. Esta es una relación de muchos a uno. Pueden haber muchos departamentos, puede haber mucha provincia, pero un solo departamento. Se ordenará un poco. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por su atención.